Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en San Francisco del Rincón, en el festival La Parrilla del Rincón. Vamos a impartir un curso en cortes de cerdo, especialmente aquí les muestro los cortes de cerdo. Estén atentos, muchas gracias. Abril, y viene de la Unión Beto, representante de Carne La Unión, ¿verdad? De la Unión Ganadera de Porcicultores del estado de Guanajuato. Vamos a impartir un taller en proteína de cerdo, ¿verdad? Cortes especialmente para la asada, cortes que normalmente se desconocen. Vamos a ver de dónde se derivan las piezas básicas, los cortes primarios, los cortes secundarios, de donde se definen para qué son cada corte, respecto a su grado de marmoleo, su fibra muscular, engrasamiento, tipo de estructura ósea. Cualquier duda que tengan, con todo gusto la podemos resolver. Vamos a estar hablando un poco recio por el audio, nos venimos desaprevenidos nosotros. Entonces, bueno, traemos algo de cuchillería, también está a la venta por si alguien quiere, y también tenemos condimentos, una línea que manejamos. Esto es lo más nuevo que existe en los preparados de condimentos. Traje a algunos chorizos de los que elaboramos nosotros en nuestras carnicerías y los vendemos. Ahorita vamos a degustar. Aquí Beto trae un asador donde vamos a poder parrillar y degusten también lo que quieran degustar dentro de los cortes. Dentro de los cortes traemos también cortes de la Unión, cortes adobados, cortes marinados, ¿verdad, Beto? Si gustas decir algo de... Sí, traigo diferentes cortes. Mi nombre es José Alberto Salinas, represento a la Unión Ganadera del estado de Guanajuato. Nuestro proyecto es, tiene mucho que la gente trae el proyecto que es de res, todas las asadas, y realmente por la carne de cerdo es lo que proponemos que se empiece a les guste. Gracias, Beto. Estos son cortes de nosotros, también Manuel trae sus cortes. Sí. Muchos manejamos los mismos marinados de Manuel, muy ricos, muy sabrosos. Él nos proporciona algunos marinados, con gusto compren y ahorita prueban la carne y ya cada paladar a ver si les encanta. Sin permiso. Gracias, Beto. Sí, dentro de la gama de condimentos que traemos, tenemos para marinar arrachera, pollo, carne al pastor. Ahorita tenemos el nuevo condimento para un pastor negro. El pastor negro es un pastor que se hace en Turquía. El pastor de Dubái es blanco, el pastor de México es rojo, ¿verdad? Son diferentes recetas. Tenemos cuchillería. Si alguien tiene alguna duda para qué sirve cada cuchillo, les explicamos con gusto, ¿verdad? Traemos cortes naturales, como son todos estos que están recién cortados ahorita en la mañana ahí en la carnicería. Todo lo que viene adobado viene de la Unión. Yo le distribuyo condimentos a muchísimos carniceros dentro de aquí de la República. Entonces, para empezar, me traje unos pósters. La idea era despostar aquí la carne, pero por las condiciones de salubridad no nos dejó. Pero la idea era trazar los cortes y darle la explicación de la procedencia. En este caso vamos a iniciar con lo que son las vértebras cervicales, las vértebras de la nuca, que vienen siendo la parte de la nuca. En la res se conoce como diezmillo, en el cerdo es la nuca. De la nuca se derivan cierta cantidad de cortes, como los cortes de la cabezada. Estos cortes fueron diseñados y trazados porque en ocasiones había carniceros que decían, es que el espinazo no se me vende, se me queda. Y este tipo de cortes en muchos lugares no los conocen. En España se elaboran, allá les nombran chuletas de la nuca o chuletas de cabezada. Este es de la nuca. Este otro corte proviene de la nuca.
de las primeras vértebras cervicales del cerdo. Esta es la aguja norteña. Vamos a empezar con si alguien lo quiere mirar, si lo quieren pasar o alguien lo quiere mirar, con permiso. Este es otro igual. El diámetro del corte es según el gusto del cliente. Nosotros en la carnicería tenemos piezas básicas. Piezas básicas es un corte literal como estos. Es una pieza básica de donde se derivan los cortes según la medida que el cliente nos lo elige, nos lo pida. Entonces, dentro del corte de la nuca de la cabezada también se realizan estos, que son las agujas norteñas. En la res se hace este corte, en el cerdo también. Miren, si apreciamos aquí el corte de la costilla y el corte de la aguja, ¿verdad? Si alguien lo quiere ver, con gusto se lo pasamos. Son igual de las vértebras cervicales del cerdo. Este corte es alineado, redondo, sí, el espinazo. Y este corte es en contra. Aquí comenzamos con las 4 primeras costillas, donde empieza el codillo. Y ahí se trazan esos cortes. Derivando para atrás, sigue lo que es la parte del esternón, la parte del pecho. Normalmente en las carnicerías el esternón lo desechaban o lo tiraban o lo mandaban al hueso para el pozole. Nosotros diseñamos, o yo diseñé, unos cortes que son flechas, son unos cortes botaneros, unos cortes para asar que vienen siendo del área del esternón. Entonces aquí es donde sacamos nosotros el valor agregado en los cortes. ¿Por qué? Porque un hueso de esternón que se desecha a que lo vendas por kilos o en precio de corte, aquí está. Estos cortes se pueden marinar, se pueden sazonar y vender igual, también sazonados o marinados. Ahorita los vamos a parrillar si gustan para que vean la textura, para que vean el sabor. El sabor depende mucho de la región del corte. Entonces es por eso que los parrilleros hacen su magia en parrillar, ya sea un corte de lomo o un corte de espaldilla o de pecho. Siguiendo para atrás, seguimos con las vértebras torácicas. En las vértebras torácicas hacemos todos estos cortes, los chuletones. Tenemos aquí un tomahawk doble que vienen siendo los 2 lomos con las 2 costillas. Esas costillas, el cerdo viene estando así. Estas costillas, la curvatura, la primera costilla es la baby back ribs. La costilla de abajo, junto a los huesos flotantes, es la costilla San Luis. En medio son las famosas carrilleras de estos cortes. Aquí contenemos los 2 lomos, tenemos parte de la aldilla, parte del suadero. Si alguien gusta apreciar el corte, lo quiero ver. Enseguida tenemos de esa misma área lo que son los tomahawk de cerdo, ¿verdad? Aquí podemos apreciar lo que es el ojo del ribeye, la borrega que le nombran a la tapa, la gota y el hueso hasta donde se encuentra la unión del hueso flotante. Esos son los tomahawk. De aquí podemos derivar también el convoy, ¿verdad? El convoy es el mismo corte, nada más con el hueso más corto. Convoy. Si alguien lo quiere ver, con gusto pídamelo, perdón. Nosotros diseñamos la pieza básica con todo el rack. El rack de cerdo se compone de 10 costillas, 9 a 10 costillas, donde de ahí trazamos el corte que vamos a definir, ¿verdad? A mí me hubiese gustado más aquí despostarle para que vieran cómo se sacaba o cómo se iniciaba. Para hacer estos cortes se tiene que hacer el cerdo en 3 tercios, tercio delantero, tercio medio y tercio trasero, ¿verdad? Para poder definir los cortes. ¿Aquí hay algún carnicero? No, dígame. Sí. Les mencionaba que para hacer este tipo de cortes tenemos que trazar el cerdo en 3 tercios, tercio medio, tercio trasero y tercio delantero para poder definir los cortes. En el corte americano normalmente se traza la canal a la mitad. Canal significa un puerco entero, en diferencia de la canal de la res y la canal de cerdo, que el cerdo viene con vísceras, con cabeza, con patas, con piel, o sea el cuero, y la res viene sin vísceras, sin patas, sin cabeza y sin piel. Nada más lo que es la estructura ósea, la masa muscular y el engrasamiento. Nada más lo que se compone en la diferencia de una canal y de otra. Entonces,
Aquí vamos a explicar estos cortes de pork chop o chuletas ya vienen bajándose a las vértebras lumbares, ¿verdad? Aquí podemos apreciar el engrasamiento de la carne. Ah, viene más magra, ¿verdad? Sí, pues magro significa sin grasa, limpia. Aquí tenemos las diferentes grasas. La primera grasa que está después del cuero es la grasa subcutánea, la primera grasa después del cuero. La grasa que arma los cortes es la grasa intermuscular, es la que arma los diferentes músculos. Y la grasa que está infiltrada dentro de los cortes es el famoso marmoleo. Esas son las grasas más importantes dentro de la res. Todas estas grasas no hacen daño, son las grasas que tienen oleicos, sí, las grasas sanas, las grasas que podemos consumir. Las grasas que hacen daño son las grasas de las vísceras, como la de las tripitas. Por eso sí lo tenemos que, pues literal, comernos sin exceso de grasa, sí. Entonces, los huesos, pues son de la costilla baby ribs, la que viene siendo la curvatura de la costilla. Siguiendo el recorrido hacia atrás, las vértebras lumbares del cerdo, se hacen los tibones. Esos son los tibones. Aquí está el filetito y aquí está el músculo que viene siendo el lomo. En la res viene siendo el New York. En el cerdo es el lomo y es el filete. Pero aquí apreciamos que son los tibones. Miren, aquí está el hueso, aquí está la forma de T. Son de los primeros cortes de lomo. En la res vienen siendo los porterhouse. Las primeras 3 vértebras o 2 vértebras lumbares de la res son los porterhouse. En estos todos son tibones, hasta donde se termina la fosa menor o filete, hasta ahí termina. Entonces, acá no se nos quedó un corte que es un corte mariposa. Aquí también se componen los dos lomos del cerdo. A ver, ahí escuchan un poquito mejor, me imagino, ¿no? Gracias. Sí, las costillas, y tenemos aquí el corte mariposa, que viene siendo los dos lomos y viene dentro de las vértebras torácicas del cerdo. ¿Sí? Si alguien gusta ver el corte o lo quiere apreciar, pueden, lo pasa por favor. Lo pueden apreciar con todo gusto. Tenemos aquí en la parte de atrás, tenemos lo que es una pierna, ¿verdad? Aquí me traje una pierna tejida de la carnicería. Estas piernas normalmente las sacamos para Navidad. Es un tejido dentro de la misma piel que elaboro. Bien. Miren, si gustan apreciar, es un tejido dentro de la misma piel del cerdo. Tiene su cuero pegado y está tejido. Aquí son los trabajos artesanales. Estas las hacemos mechadas, las deshuesamos, así que como el cliente nos los pida. Les ponemos piñas, cerezas y ya se adornan, ya se barnizan. Pero volvemos a lo mismo. Ya luego nos ponemos de acuerdo con las autoridades para que programen un curso. Esta técnica, abro tiras de piel y la tejo, va tejida, mire. Hay piel que está dentro o sea, es su capa de piel, y hago tiras y la entrelazo, la hacemos tejida. Podemos hacerlo de la medida que queramos, podemos hacerla así delgadita, podemos hacerla gruesa, podemos hacer cuadros o rombos. Les voy a explicar de los embutidos. Primero tenemos aquí lo que es el chorizo verde. Es un chorizo verde almendrado. Tiene cacahuate, nuez, almendras y piñón. Lleva chile jalapeño, lleva chile poblano, del que es para rellenar. Enseguida tenemos el chorizo español o especial. Es un chorizo combinado de res y cerdo. Todos los condimentos nosotros los distribuimos también. Tenemos aquí el chorizo argentino, un chorizo elaborado de pura, dígame. Normalmente lo hacemos de codillo y cabezas de lomo, ya que son cortes con abundante grasa, entonces generan un sabor más peculiar para los asados. Así como trazamos los cortes, elegimos cortes con más engrasamiento. Aquí tenemos un corte de la pierna.
Esta es una chuleta de la pierna. Este está diseñado de la unión, pues, viene adobado, pero también se puede chuletear. Esos cortes de la pierna son un poquito más magros, lo que mencionaba el señor, y son un poco más resecos en comparación de un corte de codillo o de la nuca. Cuanto al chorizo, ¿en qué proporción debe de ir de carne en cuanto a grasa? Los chorizos deben de ir en 80-20. Si lo quiere más literal con más carne, 90-10. Se puede hacer hasta 50-50, pero los embutidos deben de ser de carne, no deben de ser de desperdicio, ni de cebo, ni nada de eso. Sí, por eso es que se recomiendan 80-20. Es el ideal. Es el ideal, sí, exactamente. Dígame. El chorizo de este, parece sano, porque hay unos que dicen, con grasa, mucha grasa. Sí. Estos chorizos recomiendas para gente que está comiendo comida sana. Mira, todos estos chorizos son nutritivos por el porcentaje de engrasamiento que nos mencionaba la señora. Ninguno de estos chorizos tiene soya ni tiene cebo. Todos llevan carne de cerdo. Entonces, no te puedo decir así, este es el mejor. Todos son recetas distintas, pero todo, sí, sí. Sí, claro. En una ocasión una señora me decía, es lo mismo, nada más es el color. No, son recetas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos los chorizos blancos. Tenemos el argentino, que está elaborado de pura pierna, tocino y vino blanco. Tenemos el brasileño, es un tocino también de pura pierna. Este lleva vinagre de vino, no lleva vino blanco. Lleva vinagre de vino. Ese es chorizo cheddar. Es un chorizo que yo elaboro en mi carnicería. Este lleva espinacas, pimientos morrones y trocitos de queso cheddar. Este es recomendable en la parrilla no abrirlo por el queso, sí, luego se gratina y se tira literalmente. Esta es la chistorra. La chistorra es un embutido de puro cerdo, se puede hacer combinado, res y cerdo, y se embute en tripa de borrego. Esta no se amarra en comparación de los chorizos. Chorizos son las porciones, longaniza es completo, sí, la longaniza, y la longaniza está elaborada de más, un 50-50, un porcentaje más de grasita, pero que tiene que ser grasita limpia, porque esa grasita se usa para freír frijoles o para hacer otro tipo de guisos y comidas. Y la chistorra lleva la misma proporción que los chorizos, o sea, 80-20. Sí, la chistorra lleva un 80-20 también en carne, en porciones de carne. Nada más los condimentos son distintos. Se eleva el precio por la tripa. Que dice Por la que tripa de borrego. Sí, por decir nosotros lo damos en 150 pesos el kilo ahí en la carnicería, porque yo los elaboro. Si no, se tuvieran que dar sobre 190, 200 pesos el kilo de una chistorra, ¿verdad? La chistorra o la característica de la chistorra tienen que ser paprikas españolas para que aprecie el sabor de una chistorra, porque hay muchas personas o muchos carniceros que embuten chorizo rojo en tripa de cordero y lo venden como chistorra. Lo prueba la gente y dice, no, pues chorizo, pero no, la chistorra debe de, ahorita la vamos a parrillar para que la prueben. Si tienen alguna pregunta o algo. los chorizos, cuando vienen en tripa sintética, no es recomendable Sí, los chorizos existen la tripa de colágeno y hay otra tripa que es de plástico que normalmente se usa para las salchichas. La tripa de colágeno sí se puede consumir sin problema. Sí, igual pues nos inclinamos más a la tripa natural, pero también existen tripas de colágeno que se consumen. Parece como plástico, igual agarra otra textura en la parrilla. Sí. Ese. Sí. A ver, quisiera hacer una intervención, si me permiten, contestándole al señor que lanzó una de las preguntas más poderosas sobre el tema del consumo de carne, ¿no? ¿Qué tan saludable es? Históricamente se nos ha metido mucho la idea de que las grasas son malas, ¿sí? Las investigaciones científicas, no lo dice cualquier persona, los científicos han estudiado demasiado el tema de la alimentación en la era moderna y han llegado a la conclusión de que las grasas animales son parte de la evolución del hombre, son 100% biodisponibles para el cuerpo humano.
No le tengan miedo a comer manteca ni grasas animales. Es lo más saludable que pueden darle a su cuerpo. Las grasas sintéticas como los aceites, ¿sí? Como las margarinas, todas esas grasas sintéticas están generando problemas de hipertensión porque tapan las arterias. La grasa animal y particularmente la grasa del cerdo es una grasa... En el codillo es el corte de codillo en el chamorro delantero. El chamorro de atrás es el que se parte para hacer el osobuco o para hacer el corte chalupa. ¿Alguna pregunta que tengan en algún corte? En cuanto a sabor en todo el recorrido, en cuanto a sabor en todo le pregunto que en cuanto a sabor, ¿cuál de las piezas nos da ese sabor delicioso? Sí. Cada región muscular tiene su sabor diferente. Por ejemplo, lo que son los músculos del aparato locomotor son músculos con menos grasa, músculos más oscuros por el movimiento que hace el animal, en comparación de un músculo, por decir el longissimus dorsis, que viene siendo el lomo o un corte de la nuca. Entonces, más sabor para la parrilla son todos los cortes de la nuca y los cortes del lomo, que en cortes delgados viene siendo la región del espinazo, que usamos para el caldo rojo. Estos son los cortes con mucho sabor. Los de pierna y son por cartílagos o por queso que Sí, exactamente. Los músculos del aparato locomotor, como las piernas y los codillos, como son músculos en más movimiento, tienden a ser más oscuros, tienden a ser más magros, con menos grasa. Entonces hacen más grasa en el estómago, en la región del estómago, del ombligo, y en la parte de la nuca, la parte de lo que es la región del lomo. Entonces la grasa es el sabor. Exactamente. Lo que pasa que, permítame, los sabores de cualquier condimento se generan en la grasa, o la grasa capta los sabores, ya sea de una sal ahumada, de un maridaje, de cualquier condimento que le pongamos. Entonces los sabores se concentran en las grasitas, por eso los cortes con más grasa son más deliciosos, son de más sabor. ¿Y qué hay de la cabeza? De la cabeza del cerdo, se hace el queso de puerco. También lo pueden hacer como lechón. Lechón es un puerquito pequeño de, pues, literal 9 días de nacido, como los que tienen allá en la parrilla. Se hacen ya sea la estaca, ataúd, birria, en lechón, y normalmente los taqueros usan las cabezas de cerdo, pues por el costo y pues también generan un sabor para hacer el lechón. Sí. O pozole también. Nos han dicho mucho que el tema de la carne de puerco siempre tiene que estar bien cocida, por el tema de los cercos y todo esto. Para la parrilla y particularmente los cortes que traen gruesos, ¿qué temperatura es la que debe alcanzar para que yo pueda decir ya está bien cocida? Porque pues, en la red también hay que 3 cuartos, todo se mide más bien por temperatura, por la textura de la carne. ¿Cómo podría yo decir, ya esta carne ya quedó cuando trae un corte de 1 pulgada o algo así? Sí, claro. En términos de cocción, el cerdo debe alcanzar un grado de 75 o 75 grados, de 70 a 75 grados internos para que se pueda consumir, ¿verdad? A simple vista, pues los parrilleros se tocan la mano. En el cerdo es diferente. Toda esta carne que ya viene de rastro viene inspeccionada. El citicerdis es una enfermedad. Bueno, aquí el médico nos puede explicar mejor cómo se compone eso, pero el citicerdis el puerco lo adquiere cuando consume heces humanas, ¿verdad, doctor? Bueno, que les explique. Explíqueles, por favor, Jorge. Bien, esa es una pregunta también muy poderosa sobre algunos mitos que se han generado sobre el consumo de la carne de cerdo. La industria justamente de los aceites compitió contra la industria de la manteca, ¿sí? Que históricamente nuestras abuelitas freían frijoles con manteca, ¿verdad? Y se consumió manteca durante toda la era moderna. Entonces la industria de los aceites empezó a generar campañas en contra del consumo de las grasas animales y se empezaron a agarrar de algunas enfermedades. La respuesta aquí es
consuman carne de origen. Esto se sacrifica en un rastro fijo. Hubo un curso y en mis carreteras sí son los postes, yo los hice. De condimentos y de cuchillos, nuestra carnicería está ubicada en León, Guanajuato, tenemos dos sucursales. Mire, precios. De los marinadores como cuál. El solito con el pastor cuesta 200, ¿verdad? 200. 200 el kilo. Esa es la manera de preparación.